¿Me podrían confirmar alguno de los participantes si me están escuchando, por favor? Sí, confirmo que lo escucho. Ok, muchas gracias. Antes que todo, mil disculpas por la demora del inicio de este webinar. A pesar que el webinar está definido para un software de integración, vamos a hablar justamente de los equipos que hacen integración con este software WinPack, ¿no? Uno de los equipos es los paneles de incendio de la serie Vista, ¿no? Tenemos tres modelos de paneles de incendio de la serie Vista. Tenemos el Vista 250, el Vista 128 y el Vista 32. Un poco el comparativo de estos tres equipos que permiten hacer la integración con el software de WinPack. Principalmente el Vista 128 y Vista 32 son los paneles que se pueden hacer integración con software tanto como WinPack como ProWatch de Honeywell. En el caso de estos equipos, vamos a ver rápidamente unos parámetros de configuración que tenemos de accesorios para el sistema de detección de incendio. Características principales de estos paneles: pueden soportarse detectores de humo convencionales en las zonas directas del panel o utilizando la parte expansiva del panel, que sea con tarjetas expansoras, sean con módulos multiplexados o sean de manera inalámbrica. También hay sensores de humo inalámbricos de Honeywell. Tenemos capacidades de ir a otras particiones. Este panel o este tipo de paneles soportan hasta 8 particiones. Y entonces podemos manejar desde un solo teclado las 8 particiones sin ningún problema. El panel tiene la capacidad justamente de poder manejar con la clave de usuario, con los niveles de autoridad correspondientes, poder ingresar a otras particiones sin ningún problema y realizar las funciones que correspondan de armado, desarmado, bypass, silenciado de sirenas, etc. Una de las características básicas tenemos en que soporta 250 códigos de usuario, tiene 7 niveles de autoridad para las claves de usuario, el sistema es totalmente programable por teclado y podemos realizar funciones como el armado global. En estos equipos podemos instalar 31 dispositivos direccionables. 31 dispositivos direccionables corresponden a tarjetas de relays, receptoras inalámbricas, teclados en la gran variedad de teclados que podamos tener. Tenemos teclados de pantalla pequeña de LCD, tenemos pantallas alfanuméricas donde podemos colocar la descripción de zona, tenemos teclados touch donde podemos, digamos, asociarlos a estos paneles, cosa que sea un poco más vistoso, y tenemos unos teclados especialmente para cuando se utiliza este tipo de equipos para soluciones de incendio como tal. En memoria podemos guardar 512 eventos en memoria con diferentes categorías, lo que son alarmas, restaures, problemas, aperturas, cierres, etc. Podemos ver todo este log de eventos en los mismos teclados. Hay un procedimiento que nos permite visualizar todos los eventos que se realizaron en la memoria del panel, visualizarlos por el mismo teclado. Podemos instalar impresoras seriales en el caso que quieren llevar su registro impreso de cada evento que ocurra con el panel. A su vez también tenemos el software Compass, que nos permite hacer no solamente operaciones remotas, sino también configuración del panel. Toda la configuración del panel que se puede hacer por teclado se puede realizar también por el software Compass, conectado directamente con una computadora al panel con un cable serial. No, en alguna de las series de paneles no se requiere ningún tipo de accesorio adicional, simplemente el cable serial conectado a la computadora y al panel, ¿no? Entonces, este software Compass es gratuito, se baja de las páginas web de Honeywell, ¿no? Y les permite no solamente configurar estos modelos de paneles, sino otras versiones de paneles.
Podemos conectar dispositivos de comunicación, tanto IP o GSM, por el bus de datos que tienen estos paneles y asociarlos a los servicios de AlarmNet de Honeywell, ¿no? Para que puedan ser reportados a una central de monitoreo. Normalmente el protocolo de comunicación más usado y que viene preconfigurado de fábrica es el Contact ID, ¿no? Que es un protocolo de comunicación bastante fácil de programar y de usar, y que en la 90% de los casos de centrales de monitoreo es el código con el que programa sus paneles. No solamente de la marca Honeywell, sino de otras marcas también que tienen capacidades de utilizar este tipo de protocolo, ¿no? Que es casi el estándar en la parte de comunicación con centrales de monitoreo. Hay algunos dispositivos que sí, lógicamente ya por el tiempo han sido descontinuados, sobre todo porque no trabajan bajo la norma UL864, como es el 4209U, ¿no? Ese módulo de expansión ya no está siendo utilizado. Sin embargo, tenemos otras alternativas para este tipo de dispositivos. Tenemos en la misma tarjeta de panel hasta dos salidas de contacto que podemos usar, dos triggers para diferentes tipos de eventos que queramos usar, ¿no? Podemos utilizar módulos de sonido para lo que es eventos del teclado, y tenemos un módulo 5140 LED donde nos indican ciertas funciones del teclado de lo que estoy usando. Este es el módulo al que le estoy dando indicación. Se puede conectar directo al panel y lo podemos tener en un lugar remoto, ¿no? Y esto nos va a indicar los principales tipos de fallas que pueden ocurrir con el panel: falla de comunicación, falla de AC, problema con el tema del discado, ¿no? etc. En el panel vista 250-128 nos soporta hasta 96 salidas, 96 outputs o 96 relays, ¿no? Para realizar configuraciones y activaciones en diferentes tipos de circunstancias. Podemos activar un lazo de sirenas con nuestro Copica, podemos prender luces, podemos mandar a apagar aire acondicionados, prender equipo de presurización de escaleras, etc. Estos dispositivos en algunos de los casos utilizan la tipo de instalación o cableado pulling loop, ya que son dispositivos biplex. El sistema pulling loop, que lo vamos a ver rápido más adelante, es un sistema que nos permite ahorrar muchos costos en el tema de instalación, ya que no tenemos que hacer un centralizado de las zonas hacia el panel o hacia alguna tarjeta expansora en algún punto determinado, ya que el cableado de pulling loop simplemente es un cable de 2 hilos que recorre el local del cliente, y desde donde tenga el cable más cercano me conecto con mi dispositivo ahí. No tengo que llevarlo hasta un punto determinado, como en el caso de una tarjeta expansora, que tengo que juntar 8 dispositivos en un mismo punto. Acá simplemente lo reparto por donde pase el cable de lazo más cercano. Las salidas de relays se pueden generar por diferentes eventos, por horarios, por activación de alarma, por problemas, por fault de alguna zona. Podemos hacerlo de activaciones de las salidas de relays de manera manual, también si lo deseamos. Entonces hay varias opciones para lo que es el manejo de los relays. Esta es la tarjeta relays. Normalmente vienen con 4 relays incorporados que se pueden utilizar y estar independientes cada uso, dependiendo de las funciones que ustedes deseen que se realicen. Tenemos otra tarjeta relays, que normalmente es una tarjeta que se utiliza cuando se instala sistemas de detección de incendio bajo normas UL, ¿no? Donde nos pide que si vamos a usar estos módulos de relay para lazos de sirena, ¿no? El cableado de estos lazos de sirena tienen que ser supervisados. Entonces, este tipo de tarjeta nos permite hacer la supervisión con relays de resistencia de fin de línea. Los formatos de comunicación que les mencionaba, el listado de todas las normas con las que cumple los paneles 32, 128 y 250. Sobre todo en la versión de incendio, ustedes pueden ver las que están resaltadas en rojo, son las normas UL que vienen certificados para nuestros paneles, para todas las versiones de incendio. Otro listado de
de normas con las cuales nuestros equipos cumplen con las certificaciones correspondientes. En el panel ustedes van a encontrar en la versión de incendio una placa metálica como fondo de soporte de la tarjeta principal. Esta placa metálica tiene un propósito de poder mantener al panel por lo menos 45 minutos adicionales, ¿no?, teniendo fuego directo, ¿no?, en el chasis del panel. Entonces le permite un mayor tiempo de autonomía para cuando son casos de paneles de detección de incendio, que eso es muy importante, ya que el sistema de detección de incendio, acuérdense que su filosofía y su fin de uso es el de salvar vidas. Entonces, mientras mayor tiempo de autonomía pueda tener el panel para generar eventos, hacer zonas sirenas, procesar información y alarmas, es lo más adecuado, ¿no? Este es el montaje de la placa principal con la base que viene en el panel. En la parte de cableado también es un tema muy importante para lo que es las instalaciones de incendio, sobre todo, ¿no?, cumplir con ciertas normas y ciertos artículos donde nos dan las recomendaciones la NFPA. Lo principal es utilizar cables de incendio, los FPL. Hay FPL, hay FPLR y CM, ¿no?, para los diferentes tipos de equipos que tengamos o dispositivos que tengamos. Cada cable tiene su función correspondiente. Uno es para instalaciones, digamos, a nivel horizontal. Si estamos hablando de un edificio, en el piso 2, piso 3, piso 4, ponemos los cables FPL. Y para lo que es la montante de comunicación entre estos pisos, ponemos el FPLR, ¿no? Entonces hay que tener en consideración esto. También está el FPLP, cuando se utilizan ductos, conduit, ¿no?, o que tenemos instalaciones con ida y vueltas, ¿no?, tipo clase B. Este es el diagrama de conexionado de los dispositivos, ¿no?, de la tarjeta principal. No difiere mucho en cuanto al tipo de instalación o conexionado en otras marcas. Una de las diferencias que podemos encontrar con otros modelos de panel es, por ejemplo, que este equipo tiene dos salidas de sirena, ¿no? Si ustedes ven en la parte inferior izquierda, van a ver que tenemos dos salidas de sirena. ¿Esto por qué? Porque en las versiones de incendio de estos modelos panel también nos permite instalar intrusión. Podemos instalar los dos sistemas, tanto intrusión como incendio, en estos modelos de panel. Entonces, para los casos de dispositivos de intrusión, podríamos utilizar la salida de sirena 1 para activar una de estas cornetas grandes, ¿no?, donde el sonido son 90 a 120 decibeles, ¿no? Es un sonido mucho más agudo, mucho más alto, para llamar la atención y generar una sensación de pánico al delincuente o a alguien que quiera ingresar y esté generando la señal de alarma. Y la otra salida de sirena la podríamos utilizar para los dispositivos que instalemos para lo que es detección de incendio: activadores manuales, sensores de humo, temperatura. Podríamos estar las sirenas con luz estroboscópica, ¿no?, luces estroboscópicas solas, sirenas solas, que lógicamente tienen otra función, tienen otro tipo de sonido. Es un sonido mucho más bajo, no es tan agudo, no genera, o su función no es de generar pánico, sino generar una señal de que algo está ocurriendo y hay que evacuar, ¿no?, una señal de advertencia, más que todo. Entonces, por esa razón tenemos estas dos salidas de sirena en el caso que se utilicen para tanto intrusión como para incendio. El conexionado de las zonas, todas las zonas tienen resistencia de fin de línea, y la resistencia debe ir a fin de línea. La zona 1 y la zona 2 vienen preconfigurados para dispositivos de 2 hilos, para sensores de humo de 2 hilos,
pero si ustedes desean usarlo para cualquier otro tipo de dispositivo, sean magnéticos, sean PIR, sean sensor de rotura de vidrio, etc., que no sean sensores de humo, se puede usar sin ningún problema. Simplemente por configuración cambiamos el tipo de función que va a tener, que no va a ser fuego, sino va a ser perimétrica, interior, seguidor, entrada, salida, etc., y cosa que podamos utilizar estas zonas para cualquier otro tipo de dispositivo, sea de intrusión, por ejemplo. Si utilizamos sensores de humo 2 hilos, es bueno utilizar una tarjeta de Relice para poder hacer el tema del reset de los sensores de humo. Conexión telefónica: en este modelo panel y en toda la serie Vista viene ya el comunicador telefónico incorporado con el panel, ¿no? Para colgarlo a alguna central de monitoreo. Nuestros paneles en ninguno de los modelos tienen opciones de grabar mensajes o configurar teléfonos personales en los cuales el panel vaya a llamar y uno puede escuchar un mensaje o una señal de advertencia. No, nuestros paneles están diseñados para que funcione en el tema de comunicación con alguna central de monitoreo. La central de monitoreo es el complemento de un sistema de alarma, ¿no? Si usted tiene un sistema de alarma local y que no esté monitoreado por ninguna empresa, entonces cuando ocurre una alarma, ¿quién se entera? Si es que no hay un centro de control, un personal de 24 horas, ¿no? Entonces siempre es bueno considerar el poder colgar el sistema a alguna central de monitoreo. Los paneles vienen con la opción de línea telefónica, de comunicación por línea telefónica, que es lo que utilizan el 100% de las centrales de monitoreo, ¿no? Y si el caso quisieran por IP o GSM, hay opciones alternativas que se podrían usar, pero eso depende más ya de la central de monitoreo. En los teclados, como mencionaba, tenemos un teclado 6160 CR2, que es el teclado rojo para incendio. Tiene unos LEDs especiales diseñados para las funciones de incendio, y estos paneles soportan hasta 31 dispositivos, entre los cuales nosotros, si quisiéramos, podríamos colocar 31 teclados, si fuera el caso. Es algo que dudo mucho, pero tiene esa capacidad, si en el caso que por algún momento se requiere. Las distancias que podríamos utilizar para el tema de instalación de un teclado realmente depende mucho de qué tanto vamos a cargar la data en el bus de datos donde está el teclado y qué calibre de cable estamos usando, ¿no? Pero podríamos llegar a instalar un teclado fácilmente a 500 metros sin ningún problema. Este es el teclado rojo de incendio que les menciono. Como ustedes pueden ver, en el lado izquierdo del teclado tenemos unos dispositivos de LEDs, de indicaciones para los temas de incendio, ¿no? Hay algunos detalles en la parte de instalación donde tenemos que tener en consideración el teclado, como en algunas otras marcas, utiliza 4 hilos. Si alguno de los 2 hilos del dispositivo, del teclado, no está conectado correctamente, va a mandar un mensaje de circuito abierto. Y es simplemente como verificar el cable verde o amarillo si está correctamente, ¿no? O si tiene continuidad, de repente está quebrado en algún tramo del cableado. Todas las funciones de teclados, tanto en el teclado de incendio como en el teclado alfanumérico, se pueden, para lo que es operaciones del panel, se pueden realizar desde ahí, sin ningún problema. Estas son las indicaciones de las funciones de LEDs adicionales que tiene este modelo de teclado y cuál es el significado para cada una de estas situaciones que se pudieran presentar. Como menciono, es un teclado con las normativas para utilizarse con sistemas de detección de incendio con la serie de paneles Vista. De igual manera, en los sistemas de incendio hay que tener en consideración, ¿no?, los aisladores. Normalmente estos aisladores nos permiten evitar que hayan inconvenientes en el cable de lazo y cable de teclado también, evitando que hayan cortos o que el panel se pueda dañar por algún voltaje de retorno que pudiera haber por esos lazos, ¿no?, tanto como el lazo SP como el lazo de pulling loop.
Es un dispositivo muy fácil de instalar, no es complicado, tampoco es, no es caro, ¿no? Y es uno de los equipos que sí deberíamos tener nosotros en consideración cuando diseñamos un sistema de detección de incendio. Se puede colocar fácilmente en la tarjeta, en el panel principal. Cálculos de consumos de los dispositivos. Yo en esta hoja, que es una hojita de Excel, un archivo de Excel, usted puede ir llenando qué tipo de panel colocaron, qué tipo de teclado colocaron, inmediatamente le figura cuánto consume ese teclado, y así van colocando tarjetas de relays, receptores inalámbricos, sensores de movimiento, sensor de ruptura de vídeo, sensores de humo, qué tipo de sensor de humo. Le figuran varios modelos que están catalogados ya en esta página web, ¿no? Y les deja espacio para colocar ustedes algún dispositivo que no esté en esta lista, ¿no? Si están utilizando dispositivos de repente de otra marca. Entonces siempre que en consideración en las hojas de información que vengan de estos dispositivos cuál es el consumo que tienen. Entonces ustedes pueden llenar esta hojita de Excel con esa información y inmediatamente esto les va a arrojar una información si es que el panel puede soportar toda esta cantidad de elementos de corriente, de consumo, o simplemente requieren ustedes una fuente de energía auxiliar. Y a su vez les puede arrojar todo el listado de equipamientos que se requieren para el sistema. Como lo mencioné hace un poco, más adelante, el panel tiene dos salidas sirenas justamente para los casos que se requieran utilizar el sistema de intrusión o incendio, ¿no? Los dos a la vez. Si fuera solamente incendio, podríamos sectorizar los lazos de sirena para sirena sector 1 y sirena sector 2 y lo podemos manejar independientemente. No necesariamente tenemos que hacer sonar todo el edificio, toda la propiedad donde se instale el sistema de detección de incendio, lo podemos hacer por sectores, para no tener que evacuar todo el complejo. Siempre es bueno considerar fuente de energía para los temas de sirena, sobre todo, ¿no? En el caso que utilicen mucha cantidad de sirenas, o dispositivos que utilicen 24 voltios. El Pulley Loop, que es para dispositivos biplex, que les mencioné hace un poco atrás, es un tipo de cableado que les va a ahorrar muchos en cuanto a costos de instalación, mano de obra, de tiempo, ya que no tenemos que hacer muchos entubados hasta un sector o tirar cables hasta un sector, ¿no? Las instalaciones biplex en lo que son, digamos, experiencias, en el 90% de los casos de proyectos grandes en los cuales Honeywell ha participado, yo personalmente he participado en estos proyectos en instalaciones con la serie Vista, el 90% lo hemos hecho con instalaciones con cableado Pulley Loop y dispositivos biplex. Podemos llegar hasta los 12.000 pies de distancia para instalaciones, ¿no? Realmente es una distancia bastante considerable para tirar un cable de 2 hilos y ir colgando dispositivos. Hay que ir en consideración qué tanta carga estoy colocándole al panel, pero poniéndole a su
capacidad máxima de soporte, que son 128 miliamperios, podríamos con un cable de calibre 16 tener a 3680 pies de distancia, que es casi más o menos como más de 1000 metros, ¿no? Más de 1 kilómetro de distancia. Algunas consideraciones que se pueden requerir en cuanto al cableado para pulling loop, ¿no? Sobre todo lo mejor que sea cable trenzado, no blindado. El cable blindado o pasado por tubería de conduit reduce la capacidad de distancias. Hay que tener en consideración eso en el caso que se tenga que usar. Tenemos en el caso que los 128 voltios o el voltaje de data de consumo de este cable pulling loop por la cantidad de dispositivos no nos dé la distancia que nosotros requerimos. Podríamos colocar un amplificador de señal de pulling loop, lo que nos va a permitir estirar aún más la distancia para el cableado de pulling loop y dispositivos biplex. Y a su vez este 4297 también sirve como aislador para el retorno de algún voltaje que pudiera ir hacia el panel, ¿no? La alimentación es alimentación local, no necesariamente esto tiene que estar cerca del panel, lógicamente esté lejos, donde justamente vemos que hay caída de tensión, colocamos ahí para poder amplificar el lazo de pulling loop. De acuerdo a los modelos de panel hay que tener unas consideraciones en cuanto a los consumos de corriente. Este es un ejemplo de la instalación de pulling loop. Tenemos nuestro panel de control, ¿no? Y podemos tener desde el mismo panel dos lazos de pulling loop para zonas diferentes, para áreas diferentes, lado izquierdo, lado derecho, piso 2, piso 3, ¿no? Y en cada punto colocar un amplificador de señal. De repente la mutante del piso 5, ahí colocamos un amplificador, cosa que todos los dispositivos del cableado de pulling loop que estén en el piso 5 tengan los voltajes correctos y el panel los pueda reconocer y poder supervisar en el caso que ocurra algún evento de alarma, ¿no? No es recomendable poner un 4297 después de otro 4297. Se recomienda que sea uno por lazo. El panel les puede soportar hasta 8 lazos. Eso quiere decir que podemos colocar 8 4297, uno por cada lazo. Otra consideración, otra recomendación, si vamos a colocar dispositivo de incendio, tener un lazo para dispositivo de incendio y un lazo para dispositivo de intrusión. Simplemente es una recomendación, no necesariamente tendría que ser así. Ustedes pueden tener un solo lazo y colocar múltiples dispositivos de diferentes tecnologías en ese mismo lazo sin mayor problema. Tenemos otros módulos aisladores también, ¿no? Para el pulling loop. En el caso que no utilicemos el 4297, podemos utilizar estos tipos de aisladores que nos permite justamente proteger el cable de lazo, ya que es el cable principal donde se comunican todos los dispositivos, ¿no? Los dispositivos biplex normalmente son dispositivos con número serial. Entonces, cada dispositivo es una zona en el panel de alarmas, ¿no? Entonces hay que tener en consideración cuántos dispositivos voy a instalar para saber si las capacidades zonas del panel me va a soportar la distribución de dispositivos. Tenemos módulos, diferentes módulos para otras aplicaciones, y en el caso, por ejemplo, que les mencionaba de colocar dispositivos convencionales, puedo utilizar también este tipo de módulos. El 4193, que es el segundo que ven de la lista, el consumo es muy bajo y nos permite colocar hasta 2 dispositivos, cada uno en una zona independiente, ¿no? Al pulling loop, ¿no? Y podemos colocar un contacto magnético por un lado, la data de un sensor de movimiento por otro, ¿no? Y van a estar en zonas independientes, cosa que la identificación ante una alarma, ante una avería, sea completa. Tenemos toda una gama grande de dispositivos de biplex que van conectados directamente al lazo de pulling loop para los diferentes requisitos, ¿no? Y diseños de sistemas. Tenemos tarjetas expansoras, si en el caso también lo deseen usar.
que van conectadas al mismo pooling loop. Hay que tener en consideración los consumos que tienen estas tarjetas. Estas tarjetas, como van conectadas al pooling loop, por los deep switch que tenemos en la misma tarjeta, tenemos una serie de números ya predeterminados, números seriales, en los cuales van a estar asignados a cada uno de los inputs de la tarjeta expansora, cosa que nosotros podamos utilizar el input A de esa tarjeta, programarlo en la zona 10, el input B de esa tarjeta, programarlo en la zona 50, ¿no? Y el input C en la zona 25 es indistinto. Lo podemos configurar y organizar nuestra instalación, nuestra programación de zonas como nosotros deseamos. No solamente, digamos, no estamos limitados a que el input A sea en la zona 10 y el input B en la zona 11 y todo correlativamente de 8 zonas en 8 zonas. No, ya no nos preasignan números de zona. Nosotros definimos qué número de zona deseamos usar y dónde lo vamos a programar. Es una de las ventajas de utilizar la tarjeta 4208, ¿no? Esta es la otra tarjeta 4208 SN, que es netamente número serial. Tiene otra configuración. Puedo utilizar múltiples tarjetas 4208, una con los deep switch que vemos, la configuración de deep switch que vemos en el lado izquierdo, podemos tomar los números series que corresponden a esa dirección. Entonces, por tal motivo, puedo utilizar varias de estas sin ningún problema. Tenemos otros dispositivos que son el 4190 SN, es un módulo de un solo relay con una zona, ¿no? Que de repente no tenemos que utilizar una tarjeta relays de 4 cuando realmente solo necesitamos activar un solo relay, ¿no? Y esto, al ser pooling loop, puede estar realmente bastante lejos, más allá de lo que nos permite el bus de datos del teclado con la tarjeta 4204. Este módulo nos va a permitir tener sectores de lazo de sirena, por ejemplo, ¿no? Y tener múltiples sectores, no solamente los dos que nos permite la tarjeta del panel, sino ya tenerlos distribuidos por otros puntos. Nos puede permitir liberar puertas en casos de incendio, ¿no? Nos libere puertas que tengan cerradas con alguna cerradura electromagnética, ¿no? De los sistemas de control de acceso, por ejemplo. Entonces, este tipo de módulo nos da esa facilidad, ¿no? Y a su vez tenemos una zona que la podemos configurar, sea para la barra de escape, la barra antipánico, para el contacto magnético de la puerta, etc., para un pulsante de pánico, lo que querramos instalar ahí. Los diagramas de conexionado para los dispositivos. El módulo 4193 es uno de los módulos más usados cuando se utilizan paneles con instalaciones Uniloop, ¿no? Este módulo nos permite, como ven, supervisar dos zonas, loop 1 y loop 2. En el caso de loop 1 podríamos supervisar dispositivos normalmente abiertos, normalmente cerrados, y tener una resistencia a fin de línea, ¿no? Por ejemplo, cuando se utilizan sistemas de prevención de incendio y nos piden las válvulas de agua, que normalmente las debe de supervisar el panel de detección, ¿no? En cada derivación de las tuberías de agua, de los rociadores, normalmente hay dos equipos, uno que es la válvula de flujo y la otra que le llama la válvula de presión. Entonces, esos dos elementos los podemos supervisar con estos dispositivos, ¿no? Con un solo módulo. El módulo, como ustedes ven, el tamaño referencial ahí tiene también una resistencia, es bastante pequeño, puede esconderse dentro de una caja PASE, detrás de un activador manual, detrás de un sensor de humo, en una caja octogonal de repente, hasta meterlo dentro de un tubo PVC si se requiriera, ¿no? Entonces es bastante práctico, ¿no? Y las conexiones, como ustedes ven, son solamente dos hilos que van al pooling loop, ¿no? Y los dos otros cables, dependiendo cuántos loops queremos usar, cuántas zonas queremos usar. Queremos usar una, dos zonas, dependiendo del tipo de dispositivo que vayamos a usar. Cada uno de estos dispositivos tiene un número serial que los identifica, y ese número serial yo lo puedo programar en dos zonas,
indicando que la zona 20 es el loop 1 y la zona 87 es el loop 2, ¿no? En numeraciones distintas con un solo módulo 4193. Detectores de humo biplex tenemos también que van conectados directamente al lazo biplex. La ventaja de estos tipos de detectores, tenemos la versión humo y la versión humo y temperatura, es que nos van a permitir interactuar con el panel, mandar cierta información al panel que nos va a poder indicar cuándo es que requiere mantenimiento. Este sensor de humo es capaz de decir al panel requiero mantenimiento, cosa que a ustedes en los temas de mantenimiento, revisión, averías, sea mucho más fácil identificar cuáles realmente están sucios, cuáles realmente requieren mantenimiento y cuáles simplemente no hay que hacerles mucho, ¿no? Dependiendo de los sectores donde estén instalados. Entonces no hay que hacer un mantenimiento a los 200 sensores instalados, sino solamente a 40, a 30, entonces a los que envíen señal, ¿no? Y para el usuario final también es una ventaja porque va a poder indicar cuando su sistema requiere mantenimiento. En la parte inalámbrica es otro detalle en que nuestros paneles tienen dispositivos inalámbricos de incendio certificados, tanto para la parte de los receptores como la parte de los sensores de humo, ¿no? Tenemos ya soluciones de proyectos realizados con más de 100 sensores de humo inalámbricos en proyectos acá en Perú, acá en Lima. En Lima y en Arequipa tenemos dos proyectos grandes, ¿no? Donde se instaló, monumento histórico, era el local, ¿no? Y por ende no se puede hacer muchos trabajos de instalación. Entonces, una de las soluciones, o básicamente la única solución que les quedó, era instalar dispositivos de incendio inalámbricos. Y en muchas marcas no hay dispositivos de incendio inalámbricos certificados, ¿no? Honeywell es una de las pocas que tiene esta opción, ¿no? Y como digo, ya hemos hecho proyectos y están funcionando y siguen funcionando hace más de 6-7 años atrás que se han hecho instalaciones con estos dispositivos. Los sensores de humo tienen batería, son supervisados, la batería tiene una vida útil entre 2 a 3 años, ¿no? Dependiendo de la actividad también lógicamente que tenga el sensor. Entonces les da información de cuál sensor específicamente requiere cambio, ¿no? Algunas de las recomendaciones de dónde instalar dispositivos inalámbricos, sobre todo para los receptores inalámbricos. Hay diferentes tipos de receptores que nosotros tenemos para las versiones de cantidad de dispositivos inalámbricos que vayamos a usar. Hay que tener en cuenta realmente las ubicaciones de estos equipos para que tengan una mejor cobertura, ¿no? de señal. Este es el receptor inalámbrico. Los paneles Vista 128 250 soportan hasta 2 receptores de estos. Si a pesar de estos 2 receptores no logramos tener la cobertura que nosotros queremos para tener todo cubierta la propiedad del cliente, tenemos unos equipos que son repetidores, entonces que nos ayudan a ampliar el rango de cobertura de los receptores. Entonces podemos instalar múltiples repetidores. El panel no soporta 2 receptores, pero podríamos instalar 8, 10, 15 repetidores sin ningún problema. En los proyectos que les mencionaba de soluciones inalámbricas, ahí instalamos, en uno de ellos instalamos 2 receptores y instalamos 7 repetidores, ¿no? Para poder asegurarnos que realmente todos los sensores de humo estén dentro del rango de cobertura inalámbrica del panel. Características del repetidor. Por ejemplo, el repetidor no tiene que ir cableado al panel. El repetidor simplemente es alimentación local